Buenas a todos muchachos, quería hacer un video sobre explicando un poco, yo les envié un video hace un tiempo explicando sobre más o menos cómo era la mano de la electricidad y esto, y hoy lo quiero refutar y vamos a ver el tema de las bobinas y también sobre, pasar por ejemplo, este es un motor de ventilador de pie. A ver si se enfoca. Vamos a pasar de esto al formato a hacer un plano del esquema del bobinado y las conexiones. Si última ya lo saben, lo pueden ir adelantando e ir directo a donde estoy explicando el electromagnetismo, que está acá. Como ya sabemos, la materia está formada por átomos, es la unidad más minúscula de lo que sería es la unidad más chica de lo que vendría a formar parte de la materia. Por ejemplo, átomos. Los átomos están formados por, como vemos acá, el núcleo positivo, que está por protones y neutrones. El protón es la carga positiva, el neutrón no tiene carga. El neutrón más que nada se usa en el átomo, está en el átomo para estabilizarlo, para que no se, ¿cómo se podría decir? Para que el átomo exista, porque sin el protón, podría decir que es un pegamento, el átomo no podría existir. Y los electrones que orbitan alrededor del átomo. Como podemos ver, en este átomo hay 4 protones y 4 electrones. Esto quiere decir que este átomo está equilibrado y no tiene carga. No tiene carga. Después, las cargas eléctricas. Como podemos ver, a veces los átomos pueden perder o ganar electrones. En este caso, cuando un átomo pierde un electrón, es un átomo positivo, porque tiene más cargas positivas que negativas, tiene más protones que electrones. Y del otro lado está un protón con carga negativa, tiene más electrones que protones. Después, la diferencia de potencial habla de la fuerza. Antes de hablar esto, yo me confundí, puse eso, tengo que explicar esto primero, lo que es corriente. La corriente eléctrica es la circulación de electrones. Por ejemplo, yo tengo una carga positiva, por ejemplo, algo cargado positivamente, qué sé yo. Este tornillo, ¿no? Está cargado, acá. Este está cargado positivamente y este está cargado negativamente. Si yo lo junto, la carga negativa, donde hay muchos electrones, va a ir donde está hacia la carga positiva, donde hay menos electrones, para así poder hacer un átomo equilibrado, que los protones y electrones sean iguales. Como podemos ver acá, la carga negativa, los electrones tiende a ir a la carga positiva. Y esto se mide, la cantidad de electrones que circula por un circuito se mide en amperes. 1 ampere, 2 ampere. Creo que un ampere significaba un columbo. Es una unidad que se usaba antes, se usa aún, pero es muy raro, se usa el amperaje para medir la cantidad de electrones. Creo que un ampere era como un trillón, no sé si estoy exagerando, pero eran como miles de millones de electrones que circulan por segundo. Después, la diferencia de potencial es la fuerza con la que circulan los electrones por el conductor, de la forma negativa de la carga negativa a la positiva. Es ¿cómo decirlo? Es la presión. La diferencia de potencial se mide en voltaje.
O sea, nosotros tenemos 220, o sea, por ejemplo, 220, o sea, nosotros podemos tener un transformador o un voltaje de 24 volt. Por ejemplo, este es un transformador, ¿no? Por ejemplo, acá van los 220 y acá sale, si unimos esto en el medio, es que este está dividido en dos, es 12 más 12. O sea, de acá a acá es 12 y de acá a acá también 12. Pero si lo unimos acá, se suma y nos da 24. Lo toco acá y no me va a pasar nada porque el voltaje y la diferencia de potencial es tan chica que no llega a circular por mi cuerpo, por mi resistencia. Pero si yo toco los 220 directo, el voltaje es mucho más grande que mi resistencia y la corriente va a querer circular por mi cuerpo. Por eso nos patea los 220 y ese voltaje. Por eso hay países que tienen 110 volts, como Estados Unidos. Acá hay una pila que podemos ver que es, o sea, que yo quería explicar en el tema de la pila que, por ejemplo, está el cátodo, que es el lado positivo, el ánodo, el negativo y el electrolito. El electrolito está para que se cierre el circuito. O sea, una pila primitiva era esto. Había una lámina de zinc y una lámina de plata. La de zinc era el positivo y la de plata el lado negativo. El lado negativo. Y esto iba, por ejemplo, acá y querías prender una luz. Este es el símbolo de la luz, más o menos, lo hice. A ver, ahí. Pero no se cerraba el circuito. O sea, uno lo puede poner uno al lado del otro, pero la corriente va a circular por el metal, no por la luz. O sea, por la bombilla. Los electrones van a querer circular por acá y van a circular mal. Aparte porque apenas se tocan los metales. O sea, microscópicamente uno lo ve liso al metal, ¿no? Por ejemplo, acá está liso, pero microscópicamente tiene muchas protuberancias. Es como tipo un papel de lija. Así que se van a tocar casi nada. No se va a hacer el efecto de los electrones. Por eso se pone acá un electrolito. En este caso creo que era una sal mineral. O sea, por lo general los electrolíticos son líquidos. ¿Viste? Como en la batería de plomo de los autos es el ácido sulfúrico, es el electrolito. Lo que permite la circulación de electrones. Pero no es que circula de golpe, o sea, el electrolito actúa también como una especie de válvula que hace que, aparte de que haya mayor circulación, que no sea de golpe. Por cierto, si alguno tiene una duda, después me lo pregunta, o si me dice si tiene algún problema con un motor o algo, no hay problema, Después, los tipos de corriente eléctrica se pueden diferenciar en corriente continua y corriente alterna. La continua es la de las baterías, por ejemplo. Esta es... o sea, por ejemplo, en este caso, la batería va a llegar a cierto punto. Esto es en milisegundos lo que pasa. No es que actúa directo. En milisegundos alcanza el voltaje deseado o el voltaje que pueda dar. Y va continuamente. O sea, esta parte es negativa, positiva digo. Y esta negativa, del positivo al negativo. O sea, no hay... Después vamos a ver, por ejemplo, la corriente alterna. Que, o sea, en un determinado periodo de tiempo cambia de... o sea, cambia el sentido de la corriente. Por ejemplo, si tenemos un cable... O sea, en corriente continua, los electrones siempre van a circular por un sentido. En cambio, en la corriente alterna, en un sentido van a ir por ejemplo, en el lado positivo va a ir, por ejemplo, a la derecha, y en el negativo va a ir para el lado contrario, para la izquierda. O sea, no es ni positivo ni negativo. O sea, me expresé mal. O sea, es positivo o negativo
el sentido que va a variar en un intervalo de tiempo. Y esto se mide en Hertz. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la corriente eléctrica, no sé si seguro que escucharon, 50 Hertz. Uy. O sea, este ciclo lo hace 50 ciclos, 50 veces por segundo. Después el electromagnetismo. O sea, estoy explicando así más o menos lo más entendible posible porque después en electrónica, cuando vemos electrónica voy a explicar las resistencias en serie, en paralelo y la ley de Ohm porque se va a ver mucho mejor. Acá en el bobinado no se ve mucho porque después lo van a ver, o sea, uno puede en una bobina, ¿no? Quiere saber la resistencia, si está si está bien la resistencia, o si no está cortada, o quemada, o en masa. Uno puede hacer eso, pero el problema es que, por ejemplo, yo tengo una bobina, tengo una bobina, lo mido, me da tipo 2 ohm, y está conectada con otra bobina, y quiero medir la otra, y aún estando conectada, y no te va a marcar la suma. Porque estén en serie, te va a marcar algo menos otra cosa, o sea, te va a marcar, en vez de 4, te marcaría 3 y algo, porque la bobina hace un efecto con el campo eléctrico que vamos a ver ahora, y eso hace que dé mala lectura en el tester, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Después, o sea, primero tenía que explicar esto, el electromagnetismo. O sea, cuando circula una corriente eléctrica por un conductor se genera un campo magnético. O sea, siempre es en espiral, o sea, es un campo alrededor, o sea, depende de la intensidad de la corriente eléctrica, va a ser la intensidad del campo magnético que circula. Como en este principio se hacen electroimanes, este principio básico generó, o sea, hizo una revolución increíble en el mundo, o sea, implementó el electromagnetismo, aparte de los motores eléctricos y hacer electroimanes, unidades de medición que antes no se podía medir. Antes la corriente, vieron que la corriente se puede medir. Antes del tester estaba la forma analógica, que es un relojito que es ampere y te tiene una escala, ¿no? Aún lo siguen usando de ampere. Y eso va, o sea, depende del amperaje que le llega a la corriente de la bobina que está incrustada en ¿cómo es? En la aguja del reloj, te va marcando el amperaje. Si no fuera por este principio, no existiría nada. Después vemos acá. Esto es muy importante que lo aprendan. Así que si la estaban rebobinando, esto lo entendían. Esto es muy importante porque esto es esencial para hacer los diagramas de los motores. Por ejemplo, acá tenemos un conductor, un cable, ponele, acá otro. Si la corriente circula para arriba del cable, o sea, fase neutro, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Fase neutro, de la fase va al neutro, o sea, eso más o menos la mayoría lo sabemos. O sea, de la fase viene del fase al neutro. Igual, o sea, está bien, para. Por ejemplo, no. También pongámoslo así, allí ya ponemos este ejemplo. Por ejemplo, fase neutro. En este instante están en este lado, en la carga positiva, en el lado positivo. Por ejemplo, positivo. Y en esta fase, no es que el neutro, o sea, el neutro. ¿Cómo explicarlo? Y en esta fase es la parte negativa. O sea, acuérdense que hace un intervalo. O sea, en el primer intervalo es la parte positiva, o sea, del fase va al neutro. Después en el intervalo negativo es al revés. El sentido de la corriente se invierte, o sea, va del neutro va a la fase. No sé si más o sea, es la corriente alterna constantemente, o sea, la corriente va, viene constantemente, o sea,
como vimos, 50 veces por segundo. O sea, con la corriente positiva, el sentido del campo magnético tiene un sentido. Por ejemplo, este va, no sé si es así, pero es para ejemplificarlo, va de izquierda a derecha. En el lado negativo viene la corriente, ¿vieron? Este va en el sentido contrario del campo magnético, cambia el sentido, va de derecha a izquierda. Esto es muy importante para hacer el gráfico que después vamos a hacer. Bueno, ahora vamos a ver la bobina. Aunque no lo crean, esto es una bobina. O sea, vamos... Esta bobina que está... ¿Cómo decirlo? Esta simbología de bobina es esta. Uy. Esperen que lo ate un toque porque si no... A ver... Ahí está. Ahí está. A ver si se enfoca. Ahí está. Esta bobina. Entrada, o sea, se empezó por acá. Va y viene acá. Es esta entrada, salida. Esta parte ustedes dicen, ¿por qué no se ve la parte de arriba? Esto. No, porque si no, o sea, lo que en la interpretación se va a querer hacer es ver las alambres, o sea, la entrada y la salida de la bobina. No se va a querer ver las cabezas de las bobinas. Estas se llaman cabezas las partes de arriba de las bobinas. Las cabezas de la bobina no le interesan la conexión. En algunos se va a ver porque es necesario, por ejemplo, en esta. Esta es, o sea, las dos son bobinas, pero esta bobina está dividida en dos. O sea, tiene una bobina chica y de la entrada, o sea, por ejemplo, esta es la entrada, ¿no? Como viene acá, entrada y la salida. Y la salida de esta va a ir conectada a la entrada de una bobina más grande que la rodea a la más chica. Y esta bobina se interpreta en esta, por ejemplo. Estas son dos bobinas. A ver, acá. Está al revés. O sea, así lo hice de a poquito porque la verdad que el alambre no está muy barato, así que, a ver. Encima hay un quilombo con el alambre porque... ahora en este momento parece que de China no están importando los químicos para hacer el esmalte ni el barniz, así que hay un quilombo tremendo. Aparte también el cobre viene de afuera, parece que viene, seguro que viene de Chile. Muy bien, o sea que con esto espero que se interprete. O sea, esta es una bobina que sería la chica. ¿Vieron? Entra por acá, del mismo lado, ¿vieron? Del mismo lado, la izquierda, en la izquierda, acá, esto es lo que a uno, el alambre, esto lo que sobresale se interpreta como con esto, la salida. Esto es lo importante. La salida, después viene acá, o sea, la entrada era lo que ya señalé, ¿no? La salida está conectada a la entrada de la bobina más grande, o sea, a ver, hoy es un poco complicado con... Acá, es esta. A ver si acá. Esta está conectada a la salida es esta, de la bobina más chica. Está conectada a la entrada de la bobina más grande. ¿Vieron? Del mismo lado. A la izquierda, es la entrada de la bobina grande. Y después... Uy, Jesús, ahí. La bobina grande, acá, sería la salida. Si no se interpretó esto, después hago un par de bobinas más
Y me dicen por favor así, porque esto es súper importante, es lo más, es no, no solo básico, fundamental para la interpretación de los planos. Y otra cosa quería decir, cuando vamos a hacer el plano, se va a hacer dos cosas primero. Primero, por ejemplo, en esta bobina, acá entra fase y acá neutro. La fase viene cuando vamos a hacer flechas. La fase viene abajo, ¿no? Cuando vamos a hacer esto, se va a hacer en un... Mejor termino esto. Viene la fase. Acá es un puentito, o sea, no se conecta acá directo. Es un puente acá, error mío. Viene la fase. Este es el sentido de la corriente, porque como vimos acá, un sentido va a tener un campo magnético y el otro va a tener otro. Este va a tener un sentido y este va a tener otro. O sea, después viene la corriente y viene para abajo. Tiene que ser iguales, acuérdense de eso. Por ejemplo, mejor termino esto. Y sale neutro. Esta bobina está bien, o sea, esta bobina viene neutro. O sea, acá va a haber un campo magnético y acá otro. Esto se potencia en los campos magnéticos. Y aquí iba a decir después, a ver, esto se hace en un determinado periodo del tiempo. O sea, esto se hace en el periodo del tiempo en que la fase va al neutro siempre. O sea, porque si, por ejemplo, vamos al otro periodo en que el que la corriente, el neutro, va a la fase, o sea, en este el periodo negativo, va a ser, este va a venir acá, van a ir, se invierte el sentido de la corriente, estos van abajo, estos van arriba, o sea, no es que de pronto esta flecha va, o sea, por ejemplo, estas dos van abajo y de repente una sigue igual, no, nada que ver, o sea, se cambia el sentido de la corriente eléctrica y a la vez del campo magnético. O sea, haciendo esto, sabiendo esto... Ah, otra cosa quería explicar, ¿cierto? La distancia, o sea, este lado con respecto a este lado de la bobina se llama paso. Y el paso, o sea, es la distancia de los lados de la bobina que están en el estator, por ejemplo en este. Acá se puede ver, o sea, este es el motor, esta es una bobina sola, tiene, o sea, es solo un paso, no es que hay una arriba, ni hay una en el medio, nada que ver. Este es paso 4 de la bobina. ¿Por qué? Porque el paso se cuenta con la cantidad de ranuras que hay de un lado de la bobina con el otro, que están metidas en el rotor. O sea, de la bobina la parte de la bobina que está metida en el rotor, se cuenta el paso. Acá es 1, 2, 3, 4. ¿Se fijaron? 1, 2, 3, 4. O sea, es paso 4. Si tenemos una bobina más grande, si contamos el más chico, siempre contamos del más chico. 1, 2, 3, 4. Si tenemos una bobina más grande, le sumamos 2. Si tuviéramos una acá, entonces sería el paso chico 4 y el paso grande, el otro paso 6. Siempre da 2. Hay algunas bobinas que son impares. En vez de 4 puede tener 5, por ejemplo, o 3. Entonces contamos igual de a 2. Paso 5 y el otro, si tenemos una bobina más grande, no en este caso, sería paso 7. Ahora vamos a hacer la conexión de esta bobina. Que por ejemplo tenía un motor acá. Acá está. Este es del bomba de agua. A ver si se puede ver bien. Uy, maldición. Ahí está. ¿Vieron? Uy, encima no puedo hacer todo. Esperen un minuto.
Es un quilombo este taller. A ver, miren. Esto se divide en trabajo. Por lo general, en las esto es un motor monofásico de bomba de agua, las periféricas. No, centrífuga, creo. Sí, centrífugas. Es trabajo, por lo general, el trabajo siempre está al final. Trabajo y arranque. El arranque, por lo general, siempre está. O sea, más cerca del rotor, o primero se bobina el trabajo y después el arranque, por lo general así. Siempre el arranque, o mayormente el arranque, tiene el alambre más fino y el trabajo más grueso. Después vamos a ver en resistencias que entonces la resistencia, o sea, al ser más fino el alambre, la corriente eléctrica va a tender a circular, va a tener más resistencia a circular, o sea, porque todos los conductores tienen resistencias a que lo atraviese una corriente eléctrica. O sea, si el alambre es más fino va a tener más resistencia y la corriente va a tener más dificultad en circular por el alambre fino que por el alambre grueso. No importa las vueltas, es el alambre. El alambre fino siempre va a tener la corriente eléctrica más dificultad de circular. Bien, por ejemplo, en esta parte vemos, son dos. ¿Vieron? Están en ranuras diferentes. Esta bobina está dividida en dos, como la que vimos el anterior. Acá empieza, a ver, ahí está. Acá empieza, que sería, a ver, acá. En esta empieza. O sea, voy a circular así, a ver. Y sale, seguro que sale acá. Pero no... A ver. Disculpen. No se aprecia. Uy, esta no debe. Buah. Ah, sí, acá. Ahí está, ahí lo vi. O sea, yo les dije que entra acá, en este. Hace toda la. O sea, como lo bobinaríamos, ¿no? Como viene el alambre. Y sale acá. No, perdón, acá. Acá está, esta es. A ver si. Acá. Y va conectada a la otra bobina. A esta bobina. Para hacer el campo magnético. Bueno, por ejemplo, como veníamos viniendo del paso, vamos a ver el paso más chico. Vamos a contar las ranuras. Esta es la ranura. Este es el estator del motor. Estas son del estator para arriba. Estas son las cabezas de bobina, se llaman. Acá y abajo también hay. Es lo que sobresale de la bobina. Después, nosotros vamos a contar las ranuras, que es donde va metida la bobina. Entonces contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paso 10. Si la bobina chica es paso 10, la bobina grande es paso 12. O sea, tenemos 10, 12. Esto nos va a servir para hacer el diagrama. Después, por ejemplo, atrás tenemos la bobina de trabajo, estamos viendo ahora. Que es, a ver, puta madre. Bueno, la bobina es... viene así de acá. Viene acá. Viene de esta forma.
sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, esperen. El otro dije, no, el otro dije paso 10, ¿no? Sí. Sí, paso 10, dije el otro. O sea, la bobina chica del arranque era paso 10, esta bobina era paso 10 y esta 12, está bien. Entonces esta es, vamos a al de trabajo ahora. De acá viene para acá la bobina, la primera bobina, la bobina más chica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 6, acá. A ver, uy, loco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. O sea, y son, esta bobina está compuesta por 1, 2, 3, 4. 4 bobinas. O sea, está dividida en 4 partes. La parte más chica es 6. Esta va a ser 8, 10, 12. Así se mide el paso en las bobinas. Este no lo vamos a hacer porque este está bien y no quiero joderlo más de lo que ya medio lo jodí. Está buena la bobina, así que lo dejamos. Uy, se me ensució todo. Vamos a hacer este que es más simple. Va. Usted en los ventiladores, o sea, se divide en... A ver si se enfoca... Ahí. Estos 3 son las velocidades y el otro es el arranque. Se dividen bobinas de velocidad y arranque.